Dios les bendiga a todos. Vamos a leer un par de versículos de este capítulo número 2 de Efesios. Vamos a leer del versículo número 11. Nos dice la palabra: por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque, verso 14 todavía, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia y la que separaba, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresada en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Padre, te damos gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Voy a hablar en el tema: las riquezas de la vida están en Dios. Riquezas de la vida están en Dios. Dios había planeado, hermanos, propósitos importantes para lo que es ese ser que Él creó. El propósito siempre fue de que ese Adán, esa persona, pudiera alcanzar los derechos para cual Él los creó. Sin embargo, el pecado que llevó a cabo Adán los alejó. Y el pecado lo que trajo fue desolación, lo que trajo fue miseria, porque luego que el hombre falla, sale por supuesto de el reino de la bendición y cae en el reino de la maldición, cae en el ámbito de Satanás. Y es en esa condición de situaciones en la que caímos, vino lo que es, hermanos, las vidas vacías. Lo que vino fue el odio, lo que vino fue la destrucción, la desgracia y la incertidumbre en todos los campos de la vida. Y esa era la condición precisamente en la que estaban los efesios. Los efesios está diciendo este versículo que deben de recordarse ellos de ese tiempo cuando los mismos judíos los consideraban como un pueblo que no era pueblo. Eso está diciendo el versículo 11. Por tanto, dice, recordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Es decir, el pueblo del pacto, a los gentiles, que son los que no son judíos, los consideraban de esa manera. Y por supuesto, en esa condición es en la que estaban los efesios. Y para no solo
mencionar a los efesios, y los menciono por el hecho de que, bueno, estos versículos o esta carta está haciendo referencia a ellos. Es necesario que también nos involucremos nosotros en este grupo de gentiles. Nosotros, como gentiles, llegamos a caer en esa condición de alejamiento, hermanos, de Dios. Y ese alejamiento, pues, es lo que acabo de decir, fue lo que nos trajo las adversidades. Nos trajo, en primer lugar, decíamos, nos trajo lo que es vidas vacías. Nos trajo el odio, nos trajo la destrucción de la familia, nos trajo la destrucción de la salud, nos trajo, hermanos, la avaricia, nos trajo la maldad. Ese era el ámbito donde los efesios, y en este caso nosotros, estábamos. Pero lo que quiero mencionar es el versículo número 12. El Señor, dentro de ese plan eterno, decide por su misericordia, hermanos, traernos a nosotros también lo que eran las promesas que le había hecho a su pueblo Israel, acercarnos. Y esto era, por supuesto, necesario que fuera a través de Cristo. Es a través de esa promesa, de ese sacrificio que el Hijo de Dios iba a llevar a cabo, que nosotros íbamos a hacer en este caso ahora cercano. Por eso dice el versículo número 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos, de las promesas, sin esperanza. En esa condición estábamos nosotros, y sin Dios en el mundo. Pero el verso número 13 es importante cuando dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis, dice, sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice el 14: por él encontramos paz. Es decir, que viene ese momento cuando se abre lo que es la puerta de bendición para los efesios, y diríamos para los gentiles. Venimos a ser cercanos en Cristo. Se nos manifiesta la gracia que lo que significa en términos generales es la riqueza de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que en este caso hemos alcanzado nosotros. Eso es, nosotros no hemos alcanzado como creyentes, no hemos optado por una religión. Nosotros no hemos sido alcanzados por un espejismo puramente oscuro que no tiene sentido. Hemos sido alcanzados por la gracia, que es sinónimo de la riqueza de Dios. En esta gracia, hermanos, es donde la vida ha cambiado. En esta gracia es decir, en el Evangelio de Cristo es donde dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas han venido a ser hechas nuevas. ¿En qué sentido han pasado todas las cosas viejas? No solo esa condición paupérrima en la que nos tenía el pecado, nos tenía apagados, nos tenía con un destino de muerte eterna. Esa nueva vida ha cambiado, como también lo dice la palabra, nuestro lamento en baile. Esa gracia que Cristo trajo para los gentiles, para nosotros que estábamos adorando piedras, que estábamos alejados, que no teníamos esperanza, que no teníamos acceso al pueblo de los pactos, que en este caso era Israel. Ahora nosotros en esa gracia, hermanos, por eso le ponía al tema la riqueza de la vida
están en Dios. Él nos trajo las riquezas. Si usted no se ha puesto a pensar qué es el evangelio, qué es en sí el evangelio. Bueno, la palabra evangelio lo que significa es noticias buenas, noticias de gran gozo. ¿En qué sentido esas noticias? Eso lo que significa es Dios nos trajo lo que es las riquezas de su gracia. Nos ha traído paz, nos ha traído, hermanos, esperanza, nos ha traído consuelo. En esta gracia, Él es, mientras nosotros permanezcamos en esta gracia, Él será nuestro buen pastor. Él será, hermanos, el que nos conducirá por los caminos escabrosos. Él será el que nos ayudará en el valle de la sombra y de la muerte. Es decir, que no podemos llamarle de otra manera a esto que nos ha sucedido a nosotros, a esto que Dios nos ha dado, sino las riquezas de Dios. Siempre las riquezas de Dios estarán en Él. Y eso es lo que nosotros hemos alcanzado por la misericordia de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para, por lo menos, los tiempos difíciles? Las cosas en este mundo, hermanos, no pintan nada bien. Las cosas, si usted va a cualquier parte del planeta, lo que usted va a hallar es odio, intereses, egoísmo, maldades. Todo ese es el ámbito que hay en este mundo. Va a haber hambre, va a haber, hermanos, intriga, pero media vez nosotros estemos siempre disfrutando de esto que ya Dios en su amor nos ha otorgado. No podemos pensar sino que en todas las dificultades, en todas las adversidades, Él se encargará de nosotros. Él nos ayudará a salir adelante. Él peleará nuestras batallas. Él estará con nosotros en el valle de la sombra y de la muerte, porque la riqueza de Dios lleva implícito todo, hermanos, lo que podemos entender como el favor de Dios. Así que eso es lo que sucedió para los efesios y eso es lo que ha sucedido para nosotros. Nosotros nos han alcanzado, hermanos, los tiempos de Dios. Nos ha alcanzado la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Esto es importante, saber que ahora tenemos a un Dios que está por nosotros. Ahora usted y yo, en esta gracia que es la riqueza de Dios, en esta gracia no estamos solos. En esta gracia estamos, Él está con nosotros. Él está en las dificultades, Él está en las alegrías, Él está. Usted se recuerda cómo en el caso de los apóstoles, para poner algún ejemplo bíblico, usted sabe que luego que esos discípulos y posteriormente apóstoles, hermanos, entraron en la riqueza de Dios, en su gracia. Usted ve cómo esas personas pasaron de un antes a un después. Por decir el caso de un Pedro, de un Juan, de hombres que dentro de la sociedad de Israel eran hombres del vulgo, eran hombres comunes, eran hombres que no eran de la alta sociedad, pero cuando ellos son alcanzados por esa riqueza de Dios, usted ve a dónde llegaron estos hombres. Usted ve que un pescador se convierte. Usted no sé si se ha preguntado cómo es, dónde es donde ese hombre, como un Pedro, llegó a prepararse para poder no solo llegar a ser el hombre que dice la Biblia que cuando pasaba la sombra de él, cuando él estaba ya en su ministerio, la sombra de Pedro, hermanos, se sanaban los enfermos.
Usted no se ha preguntado a dónde, en qué universidad, en qué lugar pudo graduarse para hacer cosas extraordinarias. Pedro, ¿cómo podemos entender eso? Esas son las riquezas de la gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esas son las riquezas de la gracia. Las riquezas de la gracia. ¿Cómo podemos ver a esos hombres, aparte de que Dios los usaba? Usted ha leído que en una ocasión, dice la Biblia, que se murió una muchacha que se llamaba Tabita, y luego fueron a buscar a Pedro por ahí, por Jope, una región costera, y llevaron a Pedro, y Pedro oró por Tabita, y la Tabita se levantó. ¿Cómo puede ser eso? Esas son las riquezas de Dios que están en la gracia. Pero aparte de esto, hermanos, tanto un Pedro como un Juan, hombres del vulgo, hombres comunes, dicho de otra manera, esos hombres Dios los usó para ser también parte de los escritores del canon divino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esos hombres están aquí. Por lo menos Pedro tiene 2 cartas, hermanos, que están en esta Biblia que usted y yo tenemos. Aquí Juan tiene 3 cartas, y aparte de 3 cartas, Juan tiene un evangelio que le llaman el evangelio del águila, porque Juan, con esa perspicacia espiritual, pudo, hermanos, Dios usarlo para que Juan pudiese ver la deidad de Dios, la deidad de Cristo. Cuando habla en su capítulo número 1, esto es extraordinario, esto es poderoso, esto no es un asunto que se vende en la tienda ahí del supermercado. Estas son las riquezas de la gracia. Damos un gloria a Dios. Las riquezas de la gracia. ¿Cómo podemos ver que cuando hay dificultades, cuando hay, hermanos, situaciones adversas, los que están ya dentro de esa, disfrutando de esa riqueza de la gracia, usted se recuerda cómo cuando el mismo Pedro, el mismo Juan estaban encarcelados por la fe en Jerusalén, la Biblia dice que bajó un ángel, y luego ahí en el capítulo 12 de Hechos también se da otro milagro. Bajó un ángel específicamente a liberar a Pedro. ¿Cómo podía Pedro salir de la cárcel o de la garra de Herodes? Nada menos, hermanos, que debemos de saber que era imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Ahí nosotros vemos que lo que se llega a alcanzar dentro de las riquezas de la gracia, ahí podemos ver a un Pablo cuando estaba preso en Filipo. Vemos que empezaron a cantar aquellos hombres, hermanos, aún latigados, aún golpeados. Y en ese preciso momento empieza, hermanos, a moverse la tierra, y se abrieron las puertas de la cárcel. Y oiga, no solo se abrieron las puertas de la cárcel, sino que se cayeron las cadenas de los presos. Y en este caso de Pablo y de Silas. ¿Cómo es que se entiende eso? Es que la riqueza de la gracia, hermano, no podemos cuantificarla. Esto es lo más maravilloso que le sucedió a los de Efesios, y nos ha sucedido a nosotros como los gentiles que somos. Nos alcanzó Cristo. Por eso es que dice el verso 13: porque vosotros, hermanos, está diciendo, estabais lejos, pero en Cristo habéis sido hechos cercanos. Ahora nosotros en Él hemos sido cercanos, y nosotros somos parte de esa bendición. Hermanos, no acabaría de contar, de expresar todo lo que trae la riqueza de la gracia. En este caso, para aplicarlo a nosotros, usted debe de sentirse, y yo debemos de sentirnos bendecidos. Nosotros debemos de sentirnos privilegiados, porque no estamos solos, porque somos parte de ese pueblo que antes estábamos lejos, pero ahora ese pueblo, por medio de Cristo, hemos sido cercanos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y por esa sangre ha venido la paz, ha venido las riquezas de Dios para con nosotros. Quiere decir que nosotros ya pasamos de ser del montón. Quiere decir que nosotros somos un pueblo privilegiado, que nos alcanzó Dios por su misericordia. Es eso lo que debemos de saber. El evangelio, dicho de otra manera, entonces decía hace un momento, no es una religión. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Usted ve el ambiente. Yo voy a ir finalizando luego. Usted ve el ambiente en el que estamos. Usted ve que en ningún lado, como dije hace un rato, hermanos, vamos a ver tiempos buenos o lugares buenos, sino que lo que siempre vamos a ver es lo opuesto, lo negativo. Pero ¿cómo podemos nosotros seguir disfrutando de la gracia, de la riqueza de la gracia? Bueno, la manera como usted y yo podemos seguir o mantenernos en medio de un huracán estable, en medio de una avalancha mundial sólido. La única manera que esto es posible es manteniéndonos, permaneciendo en la riqueza de la gracia. Es ahí donde vamos a ser nosotros bendecidos. Permaneciendo, permaneciendo, permaneciendo. Por eso es que dice Juan en su capítulo 15, dice, el que permanece en mí, ese no solo va a tener vida estable, en una manera de parafrasear, sino que dice, llevará mucho fruto. Entonces lo que tenemos que entender nosotros, que al haber sido beneficiados por la riqueza de Dios en su gracia, para mantenernos en medio de un mundo convulsionado, que eso nadie lo puede negar, necesitamos permanecer, necesitamos estar ahí, necesitamos no movernos, necesitamos estar confiados, como dice el Salmo. El Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿en quién confiaré? Él. Damos un amén. Él no es el pastor, no es el político, no es el que tiene dinero. Él te librará del lazo del cazador. Él te llevará de victoria en victoria. Pero ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y de qué manera se logra eso? Permaneciendo, permaneciendo. Necesitamos permanecer, necesitamos no movernos, necesitamos estar ahí, hermanos, bajo la sombra del abrigo del Altísimo. Eso es lo que necesitamos. No hay, hermano, porque hay que aclarar esto. La gracia nos ha alcanzado, la riqueza de la gracia nos ha alcanzado. Y eso es la parte de Dios. Esa es la obra de Dios por su misericordia. Alcanzó a los efesios en ese alejamiento, que por supuesto ahí entramos nosotros como el pueblo gentil. Nos alcanzó, esa es la parte de Dios. ¿Por qué la parte de Dios? Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él, en el caso de aquella parábola, Él dice que dejó las 99 y fue a buscarnos a nosotros que estamos en el reino del mundo, y nos halló heridos, y nos halló sangrando, y nos halló muriéndonos. Y ese buen pastor nos recogió, nos lavó las heridas, nos trajo a su presencia. Y aquí esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Nos fue a buscar allá donde estábamos. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza. Por ejemplo, si yo trajera a testimonio el caso mío, hermano, y usted puede también traer a memoria el caso suyo, pero en el caso mío, yo estaba perdido, estaba sin esperanza.
tenía expectativas como persona, pero yo no sabía que estaba perdido, pero fue Él, es la parte de Dios. La parte de Dios, Él dice en Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Él es la parte de Dios. Él fue a buscar a Pedro. Él fue a buscar. ¿A dónde estaba Pedro? ¿A dónde estaba Juan? ¿A dónde estaban? Estaban pescando, y él pasó por la orilla del lago y le dijo: vengan. ¿Y quién fue el que fue a buscar a los hijos de Zebedeo? Fue él que le dijo: vengan. ¿Quién fue el que fue a buscar a Leví, el que estaba cobrando, hermanos, los tributos de los impuestos? Fue él que le dijo: sígueme. Esa es la parte de Dios. Amén. Esa es la parte de Dios. ¿Quién fue el que fue a buscar a Pablo? Fue el mismo Señor, luego de haber resucitado, que le apareció camino a Damasco, lo derribó y luego se le presentó. Esa es la parte de Dios. Y la parte nuestra es permanecer. La parte nuestra es no movernos. Es ahí donde, hermanos, vendrán los huracanes, vendrán las dificultades, pero si Él está con nosotros y nosotros estamos permaneciendo en Él, no importa lo que venga, Él peleará nuestras batallas. Él nos sacará adelante, Él nos sacará en victoria. ¿Cómo es que podemos mantenernos en la vida espiritual? Por lo menos a mí me han preguntado, bueno, ¿y cómo usted tiene tantos años de estar en Cristo? Como que la idea, hermanos, de la gente, y las preguntas no crea que son de inconversos, son preguntas de los mismos cristianos. Que cómo es que pues si uno no cae, cómo es que pasan los años y uno siempre está ahí. Bueno, es que yo he entendido que la parte que Dios hizo, ya la hizo. La parte que yo tengo que hacer es la que no va a hacer el Señor. ¿Y cuál es la parte que yo debo de hacer para mantenerme en victoria, para tener el favor de Dios, para que Dios, hermanos, ¿qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que hace Juan? ¿Qué es lo que hace Pablo? Mantenerse, estar ahí adherido, estar ahí permaneciendo. Eso es lo que permite que vengan, se abran las cárceles. Eso es lo que permite el permanecer. Esa es la parte que yo tengo. Y entonces, cuando yo estoy consciente de eso, hermanos, yo he entendido que media vez yo esté permaneciendo en esa atmósfera de esa gracia, hermanos, como dice el Salmo 91, van a caer 1000 a este lado y otro 1000 a este y otros 10,000 a este lado, pero no llegará a esos que están permaneciendo. Por eso es necesario entender cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. La parte que yo he entendido que, bueno, que la vida que Dios me ha permitido estar en su evangelio, y que por supuesto la he podido disfrutar de esa riqueza de Dios, es porque he tratado a la manera de hacer la parte mía. ¿Cuál es? Mantenerme, permanecer. Entonces la gente dice, bueno, ¿y usted todavía? Pero todavía no ha caído. Eso es como algunos le preguntan a uno, ¿y usted todavía tiene la misma mujer? ¿Todavía están casados? Todavía, porque como que la idea en el nuevo orden y en la nueva modalidad de la sociedad es que el hombre tiene que estarse cambiando de mujeres y la mujer de esposos y sucesivamente, y por eso es que extrañan que alguien sigue con ese matrimonio estable, y extrañan que uno siga en la vida de Dios estable. Pero es que la razón no es porque seamos tan inteligentes, es que hemos entendido, por lo menos yo he entendido, que en la permanencia está la victoria,
que en la permanencia es donde Dios nos va a ayudar. Cuando venga, hermanos, el huracán, cuando venga la tragedia, cuando venga el aluvión, ¿quién es el que va a salir avante? El que está ahí, el que está ahí adherido a la gracia, a la riqueza de la gracia. El problema se da siempre, hermanos, que nosotros vemos cristianos que, bueno, que, fíjese bien lo que le voy a decir, cristianos que no avanzan, cristianos que no prosperan. Prosperidad en lo espiritual, prosperidad en lo familiar, prosperidad en la salud, prosperidad en las emociones, prosperidad en todas las áreas. Usted ve muchos creyentes que como que la idea es, o como que lo normal es la queja. Lo que se oye es, mire, yo no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero lo que generalmente se ve en los creyentes, en muchos creyentes, es creyentes derrotados, creyentes con grandes dificultades, con problemas que no le hayan salida. Pero ¿cuál es la razón de eso? Son creyentes fluctuantes, son creyentes que les cuesta permanecer. Yo lo he dicho en otras ocasiones, por lo menos desde el tiempo que nosotros tenemos en este ministerio, hermanos, sin duda, y no le estoy exagerando, ustedes son gente nueva. De los que empezamos hace años son contados con los dedos de las manos los que están. Pero lo bueno sería que estuvieran, por lo menos si están en el otro lado de la tierra, que estuvieran permaneciendo en el Señor. Pero no, andan caídos, andan hermanos una vez más comiendo de las algarrobas del mundo. He visto pasar aquí miles de caras de personas. Y ustedes son nuevos, son caritas nuevas. Espero que entendamos el consejo de esta mañana. ¿Cuál es la parte nuestra para disfrutar de las riquezas de la gracia? Para disfrutar de las riquezas de Dios, que son las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano Palma? Permanecer. Lo que tenemos que hacer es permanecer. Entonces, la mayoría de la gente, hermanos, la mayoría de los que nos congregamos son temporadas. En las iglesias, pues, o en Cristo, son temporadas en Cristo. Este asunto no es de temporada, porque el diablo, como dicen por ahí, el diablo no duerme. Y si duerme, dicen otros por ahí, duerme con un ojo abierto y otro cerrado, que es lo dudo, ese no duerme. ¿Y por qué no duerme? Dice Pedro que anda como león rugiente. ¿Y qué anda haciendo como león rugiente? Bien, ¿a quién se come? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios que lo venció. ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué anda haciendo? Viendo a quién se devora. ¿A quién se devora? La oveja. Que no permanece. Usted sabía que la oveja, mire la comparación que hizo el Señor con nosotros, su pueblo, ese pueblo que no tenía entidad, ese pueblo que estaba lejos, que éramos los gentiles. Nos comparó, la comparación de la oveja. La oveja es el animal más torpe. ¿Sabíamos eso? La oveja es el animal más torpe. Se dice que la oveja es media ciega. Se dice que la oveja es media sorda. No vaya a creer usted que y es un animal indefenso. Por lo menos el cabro, hermano, el cabro por lo menos se rebusca algo. Y usted ve que cuando hay un árbol así medio torcido, usted ve cabros arriba del árbol. Y usted ve que esos animales, por lo menos si lo agarra un perro, esos pegan unos grandes berridos, pero la oveja ni berrea. Es decir, y a eso nos comparó el Señor. Entonces,
¿A quién es el que se devora? El diablo que anda como león rugiente. A esa oveja que tiene poca audición, poca visión. Esa oveja que su cerebro es del tamaño de un grano de maíz. Esa oveja indefensa. Esa oveja no debe de darse lujo. Damos un amén. Esa oveja no debe de darse lujo de separarse de la riqueza de la gracia. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué no debe de separarse? Porque se la va a hartar el enemigo. Pero eso es lo que, así es la gente. O sea que este asunto, y usted debe saber que por lo menos aquellos hermanos o aquellas hermanas que han tenido la mala experiencia de que se pegan su salida, se van, se despegan de la permanencia en Dios y se pegan su relajada, dicen ellos, y se van por una otra razón. No les gustó algo, cualquier cosa, les apareció por ahí un espejismo y cualquier cosa. Por lo menos a esas personas, si les preguntáramos cómo les fue esos 10 años que anduvo por allá por el mundial, si les preguntáramos cómo les fue, hermanita, a usted que ya tiempo se pegó una su carrereada por ahí y ha vuelto al Señor, ¿cómo le ha ido? Igual como decía el hermano Plinio, igual, cabal, aquí viene lo que predicaba el hermano. ¿Qué fue lo que arruinó la vida de Elimelech? Lo que arruinó la vida de Elimelech fue que no permaneció a donde debería de estar. ¿Se entiende? No permaneció, digo, vino un problema de hambre y dijo, bueno, vamos mujer, vamos Chelión y Maleón, vámonos para Moán. Y se fueron para Moán inconsultamente, ovejas que se salen del rebaño, que no permanecen en el rebaño. ¿Y qué fue lo que pasó? El hermano lo dramaticaba. ¿Qué fue lo que pasó allá? Luego, se murió Elimelech. Luego Chelión y Maleón. O Kelión. Y luego viene la señora de regreso, acabada. Es que la bendición está aquí, hermano. Aunque llueva, retumbe y aunque se oigan los rugidos del diablo por allá, mantengámonos, permanezcamos, disfrutemos. ¿Qué es? Le pongo este otro ejemplo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Egipto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo cuando estaban cayendo las plagas en Egipto? Hermanos, caía la plaga de mosca, caía el coronavirus, ya tiempo se está cayendo en este mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y caían las plagas, hermanos, de diferentes índoles, hermanos, pero ahí estaba un pueblo. Y el día de la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos, le dijo Moisés, por orden del Señor, métanse a sus casas, no saquen ni las narices ahí en sus casas. Ahí pasó el ángel de la muerte y cuando veía pintado el dindel de la puerta, está conmigo iglesia, hermanos, dice que el ángel de la muerte pasaba por encima o pasaba por de largo y no llegaba a eso. Es que la victoria está en la permanencia, pero eso es lo que nos cuesta. Cristianos así de empujadas. Cristianos, yo conozco un montón de cristianos que se están sus 2 años en la iglesia, luego caen 5. Pero había que preguntarles cuando ya después de esos 5, de esos 10, de esos 2 años, por lo menos algunos ya vienen con SIDA. Pero por lo menos vienen. Y vienen, y si vienen carceliados y vienen con los hogares destruidos, vienen con otra mujer que no es la misma y vienen acabados, destruidos, vienen a rehacer una vez más. Mire, eso de iniciar la vida espiritual, eso no es para, hermanos, para flojos. Yo, una de las cosas que le temo, porque si a uno le cuesta esto de la vida espiritual, que uno haya llegado 5 años, esto no es fácil, damos una vez, porque hay batallas, hay acechanzas, está un diablo, hermanos, pero el ceder
por no permanecer y volver otra vez a iniciar, eso es difícil. Por eso es que lo más recomendable, que es la parte que a nosotros nos corresponde para poder disfrutar de las riquezas de la gracia, es lo que aquí está diciendo que trajo Cristo a los efesios y por supuesto a nosotros, que es lo que tenemos que hacer, mantenernos ahí, aunque sea poquito, vamos avanzando. Para mí, bueno, mi respeto para esos hermanos que después de 10 años vuelven y empiezan a hacer pininos. Eso es grave, es duro, es como empezar de nuevo, como aquel que ha vivido ejercitándose en lo físico y allá a los 10 años deja 10 años de ejercitarse y luego dice: voy a empezar de nuevo a hacer mis ejercicios, voy al gimnasio, y le truenan todos los huesos, hermano, y es una tronazón y es una pereza, levantarse cuesta, mejor permanezcamos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, es mejor estar en Él. Y ahí vemos, aquellos pasó la muerte y no los tocó. Pero como Elimelech no permaneció, digo, vámonos. Y luego viene solo la señora, angustiada. Todo, en 11 años todo se había acabado. Esa es como la figura del cristiano caído por 2, 3 años, 4 años, 5 años. No creo que les haya ido bien. Porque la única riqueza que hay es en el Evangelio. La única riqueza que hay es en la gracia de Dios. Aquí es donde, hermanos, aquí es, si hay un problema en el hogar, Dios lo resuelve. Si hay un problema en la salud, Dios te sana. Damos un gloria a Dios. Si hay un problema en el que sea, el problema que sea, poderoso es Dios. Pero Dios siempre va a pelear por sus ovejas que están dentro de su redil. Ya lo hemos dicho y lo hemos explicado de esta manera, con lo cual voy finalizando. Por lo menos la manera de los pastores allá en Palestina, ellos usan una vara, usaban en aquellos tiempos, usaban una vara y usaban el cayado. La vara era para correr al lobo que se quería comer la ovejita, que la ovejita poco oye. ¿Qué más? En media choca. ¿Qué más? Es sorda. ¿Y qué más? Es torpe, porque así es así nosotros, ¿ves? El cerebrito de nosotros nos creamos las grandes maravillas, pero así es el cerebrito, mire, delante del Señor. El cerebrito de aquel matemático que dicen que desarrolló, no sé si el 5% de la intelectualidad. Hermanos, así es aún de esos grandes hombres científicos, así es, y eso es el hombre. Así que a esa ovejita, ese hombre llega y viene golpeado, esa mujer viene golpeada, viene angustiada, y la idea del pastor palestino es la vara para golpear a la oveja, al león o a el lobo, y el cayado tiene una curva en la punta, es como la animalita, es sorda, muda y torpe. Échale una miradita al que tiene la par ahí. O sea, regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Aleluya. Entonces, lo que hacían los pastores allá es golpeaban al lobo, y la oveja que se va saliendo de su círculo, le traban el gancho y la meten para adentro. Y ahí está el pastor metiéndole, le traba el ganchito y la ala para atrás. Metete para afuera. Si esa es la dinámica de la gente, no. Son pocas las gentes que permanecen hermanos, en la fe. Ahí están como lavadora. Y ahí está el pastor. Y el pastor de pastores. Damos un amén. Y ahí está el pastor. Y se dice por ahí que como que la dinámica era cuando ya el cayado no alcanza, porque la oveja ya pegó varios pasos más adelante, ya no alcanza el cayado, como quien dice, ay, que Dios te socorra. Como quien dice, ay, ya no puedo hacer nada. Es que Dios tiene también
tiene un tiempo. Y un tiempo de lidiar con la oveja torpe, ciega, sorda. ¿Y qué más? Y muda, porque cuando se la está comiendo el lobo, ¿usted cree que pega un chillido como el cabro? No, una oveja, se lo digo por experiencia, detrás de este mueble aquí, detrás de eso se la come el perro, se la come el lobo. Y usted lo que va a oír solo son los pataleos de las patas, pero no va a oír un pujido, no va a oír un berrido. Y esa es la comparación. Entonces el pastor, cuando ya no la alcanza, es decir, como cuando ya la oveja pues sí está que ya no quiere, ya ni se congrega, pues apenas hay ovejitas que solo una vez vienen a la semana. Esas son las ovejas que se van alejando. ¿Y cómo puede ser que un cuerpo en lo humano pueda vivir con una comidita? Hermanos, probemos. Si usted y yo comemos desde que nos levantamos, la primera comida, allá a las 10 otra hortada, y a las 12 otra hortada, y a las 4 otra hortada, y así vivimos Arturo toda la vida. Pero al alma solo le damos de vez en cuando, hermanos, un refrigerio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí viene la ovejita y se le mira en la carita el domingo, cada 8. Viene y, ¿qué tal, hermana? Ay, hermano. Con una anemia espiritual. ¿Por qué? Porque ella como que no siente que la bendición está en la permanencia. Ella como que no siente eso. Ella ella se pone su cuota, pues. Ella se pone su cuota. Yo, el lunes, ni las gallinas ponen. El martes no te cases ni te embarques. Y el miércoles, ¿qué vamos a ponerle ahí? ¿Algún poeta aquí? Yo solo el jueves. Y el que viene el martes no viene el jueves. Y el que viene el jueves, ajá, ¿cuándo lo vamos a ver el martes? Ni mucho menos el lunes. Alejándose. Pero ahí está el diablo y le está tirando. Esa gente está propicia para que solo una cáscara de un guineo, ¡fac!, suficiente para que se resbale y se quiebre todo, porque no tiene consistencia, no tiene fuerza espiritual. Es que mire, cuando uno vive bien alimentado, por lo menos para poner un ejemplo, aunque tal vez poniéndole la duda, por lo menos este virus, si usted tiene buenas las defensas, ¿y cómo va usted a fortalecer sus defensas? Hay que alimentarse adecuadamente, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que fortalece la defensa y medicarse con un alimento adecuado para las defensas. Y viene el virus y toca y dice, ¿y qué significa las defensas? Están activas todas esas defensas, son como policías que están viendo un intruso que quiere entrar al cuerpo. Es decir, funciona. Así viene siendo la vida espiritual. Cuando tenemos buenas las defensas espirituales, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Vamos a estar fuertes. Pero ¿qué defensas espirituales podemos tener? Y si el pastor que predica, como en este caso yo, no predico con energía, se duermen también. Y entonces, ¿a qué venimos? A nada. Y fui al culto, pero no comió, no hubo nada porque el pastor la durmió, no hubo nada. Y entonces, ¿en qué estamos? En la permanencia. Hermanos, en este asunto como que parecería, oiga bien, como que parecería fanatismo. ¿Cómo puede ser que yo voy a estar yendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo? Y sucede. Esa es la dinámica. El que busca halla, el que pide recibe y el que toca se le abre. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya.
Vamos a tener la fuerza. Entonces el Señor estará ahí como el pastor y dice, y la ovejita ya no viene. No, ya no viene. Y uno que predica acá, pues, porque a veces a uno le llaman pastor, pero uno es un servidor. Un servidor, eso de pastores son títulos bien grandes, hermano. Uno lo que le toca es hacer el trabajo que lo han puesto a hacer. Y ahí está uno, hermanos, congréguense, hermanas, miren, busquen. Eso le decía yo a los del culto que se fueron. Le digo, vengan a orar, porque cuando está el golpe, cuando está la angustia, cuando ya el marido está buscando otra mujer, entonces es que pegan el grito las mujeres. Pero la oración es antes de que ese viejo le agarre esa cosa. Amén, iglesia. Pero después, ahí están. Ay, mi amor, no vamos ahora. Ellas debían de puyar a ese viejito Aragán. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Ellas deberían de estar puyándolo. Sí, hermano. ¿Es que sí? Mira, Julano, tenemos que ir hoy el 2 lunes a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nuestra salud, por nuestras defensas espirituales. Ah, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos, Chepe, vamos. La mujer sabia edifica la casa. Y ese es un trabajo. Si nadie quiere, si el Señor cuando le dijo, oren una hora, oren conmigo una hora, a dormir se pusieron los tales hermanos. Y les digo otro chance, oren, voy a ir a orar yo allá. Y él echaba gotas de sangre en su oración y los vino a hallar dormido otra vez. Y les dijo la verdad, la carne se opone, pero hay que levantarnos. Hay que alimentarnos, eso es permanencia en Dios. Pero ahí viene como la figura del pródigo, con lo cual finalizo, hermano, por aquellos que ya creen que la sopa se les enfrió. Entonces viene el pródigo está tan feliz que es la figura del que está disfrutando de la riqueza de la gracia. Está disfrutando. ¿Qué le faltaba al pródigo? ¿Qué le faltaba al pródigo? ¿Qué nos falta a nosotros en la iglesia, hermanos? O en Cristo. En Cristo Él nos sana. En Cristo Él nos anima. En Cristo Él nos pone aceite. En Cristo, hermanos, Él nos bendice económicamente. En Cristo nos da un sueño. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová alimenta mi sueño. Si son para el Señor, dénsela fuerte. Pero ahí están los pródigos, dice, allá viendo la oveja que está viendo allá algarrobas, y esa figura es la figura de Dios. Es cuando ya esa oveja está más para allá, ya el cayado, dice el Señor, ya no, que estire más el pescuezo para allá. Y ahí vemos el carácter de Dios. Y se va. ¿Qué es lo que le pasa a ese que sale de la riqueza? ¿Qué le pasa, hermano Palma? Lo lleva el diablo. Al principio le parece bien, pero luego se le va acabando el poder político, el poder del pistillo, el poder del hijo del riquito. Hermano, se le va acabando, y cuando no tienen nada, ya lo vemos allá buscando trabajo. Y el trabajo que halló fue en una hacienda de un hombre que tenía crianza de marranos, y le dijo, este es el trabajo que hay, y lo que vas, aquí te voy a dar, porque, bueno, quiero que me cuides estos cerdos, y te voy a dar contadas las algarrobas. Cuidado, me falta una algarroba. Y por eso es que él dice que él anhelaba la algarroba, porque no la podía comer, porque ese jefe lo podía matar si le faltaba una algarroba. Y por último dijo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? El último entró en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos en la casa de mi padre comen mejor que yo aquí en esta desgracia? Ese es lo que le pasa al que no permanece. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Cuántos? Me levantaré e iré a mi Padre. Y se levantó. Ese es el caído que se levanta. Pero caídos, manténganse, no de que se olvide esa dinámica de caer. Eso solo los mangos, el tiempo de cosecha.
puño de mangos que caen del palo. Manténganse, hermanos, si ya está en la iglesia, afírmese, pellizquese, diga, despierta. Fulana, fulano, porque eso es el bien para usted y para el que está perseverando. No es para Dios. Entonces quiere decir, como decíamos, el tema de las riquezas de la vida están en Dios. No hay en otro lado. De otro lado lo que hay sida, lo que hay en otro lado hay odio, hipocresía, desgracia. Eso es lo que hay en el otro lado. Ahora finalizo diciendo, fíjese, la parte de Dios ya se la puse y la parte nuestra, ¿cuál es? ¿No, hermano? Permanencia. ¿Usted promete ante Dios y ante estos testigos que va a permanecer, hermano? Póngase de pie entonces. Póngase de pie, hermano Palma. Un aplauso para el Señor. Amén. Ya quedó grabado. Ahora, ¿qué es lo que sucede por qué la gente, estando tan atendida, estando tan bendecida, que Dios le da, de aquí le da ponche, de aquí le da avena, de aquí le da conflé, como dice alguien por ahí, de aquí le da todas las vitaminas? Esto es lo que necesita mi hija. Le da paz en la noche, no necesita pastillas para dormir, una sola roncazón. Y no, hay que levantar en la mañana y yo no sé qué es, por qué es que la gente, hermanos, quiere salir de la casa de la riqueza. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque no quieren permanecer. Uno es, vamos hermano, uno es porque no han tenido la capacidad, oiga, de valorar lo que es estar en la casa de un padre rico. No han tenido la capacidad de valorar. El que no valora a su esposa, el que no valora a su esposo, el que no valora a sus padres, a sus hijos, va a hacer cualquier locura. Entonces esa gente que no permanece dice no, entonces sale, es porque nunca entendió. Yo lo he puesto en lo he explicado de esta manera. La persona nunca le da gracias a Dios, bueno, la gran mayoría, por los ojos, o por todos los miembros de nuestro cuerpo, pero los ojos, como los tiene, él se levanta y le funcionan las lámparas y va donde quiera y le ayuda y no lo valora. ¿Cuándo es que lo valora? Cuando ya está en tiniebla, cuando ya está en ceguera, estoy perdiendo mi vista. Pero mientras, así pasa, a veces estamos bien comidos en las riquezas de la gracia y de tan comidos que estamos que ni valoramos, y allá nos hacen una oferta y allá salimos corriendo, allá nos llaman, allá, hermanos, los falsos, porque los falsos se disfrazan de ovejas, pero son lobos, y ahí van las ovejitas torpes porque no han aprendido, tienen años. Usted tiene que venir a la iglesia a aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aprender. Usted no tiene que venir a perder tiempo, ni el que predica aquí tiene que venir a entretener gente. No valoran, por eso es esta mañana pónganse de pie. Necesitamos